Imagina despertar en una mañana en la que, a pesar del brillo del sol, sientes un vacío inexplicable, como si en algún rincón del alma se escondiera una pregunta sin respuesta. Caminas por las calles de una ciudad histórica, quizás en las antiguas avenidas de Roma o en un barrio colonial de Sevilla, rodeado de rostros absortos en sus rutinas diarias. Mientras en tu interior se desata una inquietud silenciosa, un eco que clama por ser escuchado. Este instante se convierte en el punto de partida de un viaje interior, un llamado a descubrir el vasto universo oculto en el ser. Un territorio inexplorado que se asemeja a las enigmáticas cavernas descritas en la alegoría de la caverna de Platón, en donde las sombras proyectadas representan solo una fracción de la realidad. Desde la perspectiva de Carl Jung, este fenómeno no es fruto del azar, sino la manifestación de un inconsciente repleto de símbolos y arquetipos. Jung postulaba que en lo profundo de cada persona existe un mundo interior que, aunque no se puede ver con los ojos, se percibe como una voz sutil que invita a mirar más allá de la superficie. En obras como El hombre y sus símbolos, Jung afirmaba que lo que niegas te somete, lo que significa que aquello que reprimimos o ignoramos en nuestro interior acaba por imponerse en nuestra vida como destino. Este mensaje ha sido recurrente a lo largo de la historia, desde los rituales iniciáticos de las culturas prehistóricas hasta las prácticas místicas de la Edad Media. El autoconocimiento ha sido siempre un camino hacia la liberación. La sociedad moderna, sin embargo, nos distrae con un sinfín de estímulos externos, redes sociales, noticieros y la incesante prisa por cumplir expectativas ajenas. Y nos aparta de esa conexión íntima con nuestro yo más profundo. Tal como se evidenció en el Renacimiento, cuando figuras como Leonardo da Vinci y Michelangelo se sumergían en el estudio de la naturaleza y la anatomía humana para descubrir la esencia de la existencia. Hoy se nos invita a detenernos y mirar hacia adentro. La desconexión que experimentamos no es una debilidad, sino el resultado de haber olvidado cómo escuchar esa voz interior que guarda las respuestas a nuestras preguntas más esenciales. ¿Quién soy realmente? ¿Qué anhelos y temores residen en mi interior? Jung sostenía que el inconsciente actúa como un vasto depósito de sabiduría ancestral, y que cada emoción reprimida, cada trauma y cada sueño no realizado son señales de lo que falta por integrar en nuestra psique. Imagina que tu vida es un extenso jardín. Si dejas que las malas hierbas, representadas por miedos y conflictos no resueltos, se adueñen del terreno, las flores de tu verdadera esencia nunca podrán florecer. Esta metáfora ha sido utilizada a lo largo de los tiempos, en las enseñanzas de la filosofía oriental, por ejemplo. El cultivo del jardín interior es un acto de meditación y disciplina que conduce al equilibrio y la iluminación. La invitación de Jung es clara, detener el frenesí diario para prestar atención a esa llamada interna. Al hacerlo, descubrimos que el verdadero reto no reside en solucionar lo que ocurre en el mundo exterior, sino en enfrentar lo que hemos ignorado en nuestro interior. Este proceso de integración de la sombra, reconocer y aceptar aquellas partes de nosotros que hemos reprimido, es fundamental para alcanzar una existencia plena y auténtica. Así como los grandes sabios del pasado, desde Sócrates hasta Buda, instaron a la introspección como camino hacia la verdad, hoy se nos convoca a emprender una travesía hacia el autoconocimiento y la sanación. A lo largo de la historia, innumerables personajes han transitado por procesos de transformación interior que han alterado no solo sus vidas, sino también el curso de la humanidad. Carl Jung, en su obra Recuerdos, Sueños, Pensamientos, afirmaba que el encuentro con uno mismo es, en última instancia, el encuentro con lo sagrado. Esta idea resuena con la experiencia de quienes, al enfrentar sus sombras, han descubierto la fuerza para transformar el dolor en una fuente de resiliencia y sabiduría. Considera, por ejemplo, la figura histórica de Nelson Mandela.
Durante décadas, Mandela enfrentó el sufrimiento y la opresión en condiciones inhumanas. Sin embargo, tras su liberación, su capacidad para integrar las heridas del pasado y convertirlas en un motor de reconciliación y justicia social transformó a una nación entera. Mandela, al abrazar tanto sus debilidades como sus fortalezas, ejemplifica el proceso de integrar la sombra para emerger renovado y comprometido con un futuro de paz. Esta transformación no fue accidental, fue el resultado de enfrentar con coraje cada piedra emocional acumulada a lo largo de años de represión y conflicto. En el ámbito del arte y la innovación, la historia nos muestra otros ejemplos paradigmáticos. Steve Jobs, cofundador de Apple, es recordado no solo por su visión revolucionaria, sino también por su capacidad para escuchar su voz interior, desafiando los convencionalismos. Jobs se inspiró en la fusión de arte y tecnología, uniendo elementos que parecían opuestos en una síntesis creativa. Su camino personal, marcado por la confrontación de sus propias limitaciones, se asemeja al proceso de individuación descrito por Jung, donde el autoconocimiento se traduce en una fuerza transformadora capaz de reconfigurar el mundo a su alrededor. Esta integración de la sombra se ve reflejada en la vida de otros grandes referentes, como Malala Yousafzai y Oprah Winfrey. Malala, tras sobrevivir a un atentado, encontró en la resiliencia y en el poder del autoconocimiento la energía para luchar por la educación y la igualdad, demostrando que el dolor puede ser el punto de partida para un cambio global. Oprah, por su parte, transformó una vida plagada de dificultades en un testimonio de empoderamiento personal, usando sus experiencias para inspirar a millones a abrazar su propia autenticidad. El diálogo entre las ideas de Jung y las teorías de Sigmund Freud enriquece aún más esta discusión. Freud, pionero del psicoanálisis, sostenía que el inconsciente es el depósito de pulsiones reprimidas, en especial aquellas relacionadas con el deseo y la agresión. Aunque Freud se centraba en el conflicto entre el ello, el yo y el superyo, y en la represión de impulsos básicos, su visión encontró puntos de convergencia con la de Jung, quien amplió el concepto del inconsciente para incluir elementos simbólicos y arquetípicos de carácter espiritual y cultural. Mientras Freud veía el inconsciente como un lugar de deseos reprimidos que generan síntomas neuróticos, Jung lo interpretaba como un vasto reservorio de imágenes y símbolos que pueden conducirnos hacia una mayor comprensión de nuestra existencia. Esta convergencia teórica se puede rastrear en momentos históricos significativos. Durante el siglo XX, la confluencia de ideas freudianas y junguianas dio lugar a un renovado interés por el autoconocimiento y la transformación personal. Un movimiento que encontró eco en diversas corrientes filosóficas y artísticas. La posguerra, por ejemplo, fue un periodo en el que la humanidad se vio obligada a replantear sus valores y a buscar respuestas en lo más profundo de la psique, sentando las bases para el surgimiento de movimientos contraculturales que promovían la liberación personal y la introspección. Una cita fundamental que sintetiza esta sinergia es la extraída de El yo y el inconsciente, donde Jung afirmaba que el inconsciente es un gran depósito de imágenes y símbolos que hablan a cada individuo de forma única. Este enunciado invita a ver cada experiencia vital como parte de un diálogo entre lo consciente y lo inconsciente, en el que el sufrimiento y la adversidad se transforman en maestras de vida. Cuando aprendemos a interpretar las señales de nuestro mundo interior, ya sea la repetición de patrones en nuestras relaciones o la aparición constante de emociones intensas, nos acercamos a la posibilidad de una verdadera metamorfosis personal. Históricamente, el proceso de confrontar y transformar la sombra ha sido parte integral de la evolución de grandes civilizaciones. Los antiguos egipcios, por ejemplo, practicaban rituales funerarios que simbolizaban el viaje del alma a través del inframundo.
Un proceso de muerte y renacimiento que reflejaba la importancia de integrar las fuerzas opuestas para alcanzar la inmortalidad espiritual. De igual manera, en las tradiciones orientales, la búsqueda del equilibrio entre el yin y el yang ilustra la necesidad de aceptar tanto la luz como la oscuridad presentes en cada ser humano. La integración de la sombra no solo libera el potencial oculto en nuestro interior, sino que también nos permite establecer relaciones más genuinas y profundas. Al transformar la autocrítica, esa voz interna que Freud describía como producto de la internalización de normas sociales, en un impulso hacia el crecimiento, nos abrimos a la posibilidad de construir vínculos basados en la autenticidad y el respeto mutuo. En palabras de Jung, el que mira hacia afuera, sueña, el que mira hacia adentro, despierta. Una frase que resuena con fuerza en la historia del pensamiento humano y que nos invita a reconfigurar la narrativa personal en función del autoconocimiento. A través de la historia, cada paso hacia la autenticidad ha significado también un acto de rebeldía frente a las estructuras que nos imponen un rol predefinido. La revolución cultural de los años 60, por ejemplo, se fundamentó en la búsqueda de una vida más auténtica y en el rechazo a los patrones establecidos, evidenciando que el camino del autoconocimiento y la transformación personal es, en definitiva, un proceso colectivo que trasciende al individuo. En la culminación de este viaje, la intuición se erige como la herramienta más poderosa que poseemos para guiar nuestro crecimiento espiritual. Imagina estar en un antiguo templo, donde el eco de oraciones y cánticos milenarios se mezcla con el murmullo del viento, creando una atmósfera de sagrada comunión. Esa sensación de paz y certeza, que trasciende la lógica y la razón, es la voz de tu inconsciente, la misma que Jung describía como el lenguaje del alma. La intuición, en este sentido, se convierte en una especie de brújula interna que ha sido valorada a lo largo de la historia en diferentes culturas y tradiciones espirituales. Desde las prácticas de los chamanes de las tribus indígenas hasta las meditaciones de los sabios orientales, la confianza en esa voz interior ha sido vista como la clave para alcanzar una vida plena y en armonía con el universo. En la tradición del sufismo, por ejemplo, el autoconocimiento se relaciona con la experiencia directa de lo divino. Y la intuición se convierte en el medio para trascender las limitaciones del ego y conectarse con una realidad superior. Escuchar la intuición requiere práctica y coraje. Vivimos en un mundo que, históricamente, ha condicionado a sus habitantes a buscar respuestas en lo externo, en la validación social o en doctrinas preestablecidas. Sin embargo, al igual que los antiguos filósofos griegos que debatían en las ágoras sobre la virtud y la verdad, hoy se nos invita a mirar hacia adentro, a recuperar la confianza en nuestra propia sabiduría. Jung enfatizaba que el que mira hacia afuera, sueña, el que mira hacia adentro, despierta, una invitación a que cada uno recupere esa conexión perdida con su yo más auténtico. Cuando decides confiar en tu intuición, comienzas a notar señales sutiles que antes pasaban desapercibidas, un pensamiento persistente, una emoción repentina o incluso un presentimiento que, a primera vista, puede parecer insignificante. Sin embargo, estas manifestaciones son la forma en que tu inconsciente te comunica que estás en el camino correcto. Este fenómeno, conocido como sincronicidad, fue observado en múltiples momentos históricos y culturales, y sigue siendo un recordatorio de que la vida es una red de conexiones profundas que trascienden la mera casualidad. La integración de la sombra y el fortalecimiento de la intuición nos enseñan que la verdadera transformación no se basa en la negación del dolor, sino en la aceptación de cada experiencia vivida. Las emociones intensas, la rabia, la tristeza, la culpa, son mensajeras que nos indican que hay aspectos de nuestro ser que necesitan ser reconocidos y sanados.
Este concepto ha sido compartido por grandes maestros espirituales a lo largo de la historia, desde los místicos cristianos hasta los sabios del budismo, quienes han enfatizado que la plenitud se alcanza no al evitar el sufrimiento, sino al aprender de él. El acto de priorizar a uno mismo, de establecer límites claros y de honrar la voz interior, es un acto de amor propio y un paso esencial en la búsqueda del crecimiento espiritual. Al hacerlo, se crea un espacio en el que la autenticidad florece y se establecen relaciones más profundas y significativas. La historia nos muestra que líderes y pensadores que han abrazado esta filosofía, como San Francisco de Asís, cuya humildad y conexión con la naturaleza lo llevaron a transformar la visión espiritual de su tiempo, han dejado un legado que sigue inspirando a las generaciones actuales. Al integrar estas enseñanzas con las visiones de Jung y Freud, comprendemos que el autoconocimiento es un proceso que trasciende el análisis racional. Mientras Freud enfatizaba el poder de liberar las pulsiones reprimidas para sanar traumas, Jung nos recordaba que la verdadera sabiduría se encuentra en la conexión entre el consciente y el inconsciente, en la fusión de la sombra con la luz. Este diálogo interno, que ha sido el motor de revoluciones culturales y espirituales, nos invita a abrazar todas las facetas de nuestro ser para transformarlas en una fuente de energía vital. En resumen, este recorrido por la integración de la psicología junguiana y la sabiduría ancestral nos muestra que el autoconocimiento y la transformación personal son procesos incesantes, marcados por la aceptación de la dualidad entre la luz y la sombra, por la conexión con las raíces profundas del ser y por la capacidad de convertir el sufrimiento en una fuente inagotable de crecimiento. La síntesis de estas enseñanzas se traduce en un llamado a la acción, vivir de forma auténtica, reconociendo que cada experiencia, cada sincronicidad y cada desafío forman parte de una red universal que une a todos los seres en la búsqueda de una existencia plena. A modo de conclusión, es menester reconocer que el viaje del autoconocimiento no es un sendero marcado por la facilidad, sino por la perseverancia, la valentía y la apertura al cambio. La narrativa que une las ideas revolucionarias de Carl Jung con los saberes transmitidos por nuestros ancestros se erige en un manifiesto que celebra la riqueza de la experiencia humana y la infinita capacidad de reinventarse. En cada etapa del camino, desde la toma de conciencia inicial hasta la integración final de la experiencia espiritual en la vida diaria, se revelan lecciones imperecederas sobre la importancia de la introspección, el amor incondicional y el compromiso con la verdad interior. Este legado, que trasciende culturas y épocas, nos anima a mirar hacia adentro y a descubrir que la fortaleza para enfrentar el mundo reside en la fusión de la mente y el espíritu. Que la historia de aquellos que, en medio del sufrimiento, encontraron en la sabiduría de sus raíces la luz para superar la oscuridad, sirva de inspiración para cada persona que busca un cambio real. La resiliencia no es una cualidad aislada, sino un reflejo de la capacidad inherente del ser humano para transformar el dolor en crecimiento, la incertidumbre en claridad y la desesperación en esperanza. Al finalizar esta reflexión, se abre un horizonte de posibilidades en el que la unión de conocimientos milenarios y la comprensión profunda de la psique permiten forjar un camino de superación personal y colectiva. La vida, con todas sus complejidades y contrastes, se transforma en una aventura apasionante, en la que cada paso nos acerca a la realización de nuestro potencial más elevado. La invitación es clara. Atrévete a explorar los recovecos de tu alma, abraza tanto la luz como la oscuridad. Y permite que cada paso en el camino se convierta en el inicio de una nueva etapa de crecimiento y evolución espiritual. Que la experiencia de este recorrido inspire a mirar más allá de lo visible, a encontrar en cada reto la posibilidad de reinventarse y a confiar en que la unión de conocimientos ancestrales y modernos puede iluminar el sendero hacia una vida con propósito.
donde cada latido resuene con la vibración del universo y cada pensamiento se transforme en un puente hacia la realización interior. Este resumen pone de relieve la importancia de integrar las enseñanzas de Carl Jung y la sabiduría ancestral para enfrentar los retos de la vida contemporánea, resaltando la necesidad de transformar la oscuridad en fuerza, de confiar en la intuición y de construir vínculos profundos en el seno de comunidades que comparten la búsqueda del autoconocimiento. Al adoptar esta perspectiva, se abre la posibilidad de vivir de manera plena, auténtica y en constante evolución, donde cada experiencia, ya sea de dolor o de alegría, se convierte en un peldaño hacia la realización personal y la creación de un futuro más iluminado y esperanzador. Esta síntesis, a través de sus diversas secciones, nos invita a reflexionar sobre la dualidad inherente a la existencia, a aceptar que el crecimiento espiritual requiere tanto la confrontación de la sombra como la celebración de la luz, y a reconocer que la verdadera transformación surge de la integración de todos los aspectos del ser en un todo armónico. En definitiva, se trata de un llamado a vivir con coraje, autenticidad y compasión, aprovechando la riqueza de la herencia cultural y espiritual para forjar un camino hacia la plenitud y el bienestar colectivo.